Hola, soy Ernesto Pérez Aizó de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente formé parte de un proyecto internacional que utilizó el inglés como lengua común dentro de un grupo de investigación multilingüe para llevarlo a cabo. De la experiencia de estar en él nació esta charla sobre lo que se puede considerar si uno está en un proyecto multilingüe y quiere que realmente sea multilingüe. Pero antes de avanzar, quisiera agradecer a Paul, a Renata y a Naomi por haber hecho posible esta charla. Quebrantar el monolingüismo digital es una tarea urgente para quienes creemos que las lenguas enriquecen nuestra exploración del mundo y la hacen más profunda y mucho más interesante. Voy a iniciar pues hablándoles a grandes rasgos del proyecto en el que participé. El nombre del proyecto es Intercambios Oceánicos y su objetivo era estudiar el flujo de noticias en periódicos del siglo XIX, usando y creando herramientas digitales para ello. El proyecto era multilingüe por muchas razones. En primer lugar, tenía un equipo de investigación proveniente de 6 países, donde se hablaban al menos 4 lenguas distintas. Además, el corpus de trabajo se había obtenido de 8 bibliotecas nacionales en 5 idiomas, y a ellos se agregaron, para trabajos específicos, periódicos en ruso, sueco y francés. Sin embargo, una de las características propias de este proyecto es que prácticamente en todo su desarrollo se llevó desde el principio y hasta el final en inglés. En particular, me sorprendió que el tema del multilingüismo no se planteara al interior del proyecto. Se dio por sentado que el proyecto era multilingüe por las características que mencioné antes, pero que no era necesario hacer un esfuerzo adicional para que la comunicación entre los miembros, la traducción de los resultados de las herramientas o las publicaciones se hiciera en una lengua distinta al inglés. Como suele ocurrir en muchos proyectos de esta naturaleza, se adoptó el inglés por comodidad como lengua franca y se llevaron a cabo esfuerzos para que prácticamente la totalidad de la comunicación que tuviéramos al interior del proyecto se llevara en esa lengua. Conociendo cuál es la dinámica de estos proyectos, me pregunté qué podría haber sido diferente. ¿Qué podríamos haber hecho distinto? ¿Y qué más o qué otras estrategias podríamos haber seguido para que realmente fuera multilingüe? Y la conclusión en realidad fue muy sencilla. Tendríamos que haber evitado el camino fácil. En su lugar, habernos propuesto seguir un camino que seguramente es mucho más elaborado, mucho más arduo, que es tratar de quebrantar el monolingüismo digital. Proyectos digitales que reúnen un equipo multilingüe podrían considerar 4 puntos para evitar el multilingüismo. 4 puntos que creo amplían y enriquecen el trabajo al interior del grupo. El primero es eso que noté que faltaba al inicio de intercambios oceánicos: ser consciente. Si vamos a trabajar con un corpus multilingüístico, si somos un grupo multilingüístico, ¿por qué hacerlo monolingüe? ¿Por qué no pensar, en cambio, en hacer uso y explorar la riqueza de todas las lenguas en las que se comunican e investigan? Esto implica, por supuesto, idear estrategias para hacer uso de las lenguas al interior del grupo de trabajo y en los procesos de investigación y entrega de resultados. Una estrategia posible es evaluar si hay otras lenguas comunes a la totalidad o al menos una parte de los miembros del equipo. En humanidades no es infrecuente encontrar académicos multilingües. De manera que se pudiera promover la comunicación en esas otras lenguas, además del inglés, o en cuantas lenguas comunes haya al interior del grupo. Normalmente grandes grupos de investigación se subdividen para llevar a cabo tareas y se podría considerar en adoptar otra lengua para estas tareas específicas. Otra estrategia es pensar que si se va a traducir algún resultado, algún material o alguna herramienta, lo traduzcas a las lenguas comunes del grupo. En intercambios oceánicos, por ejemplo, tradujimos, utilizando herramientas automáticas, una gran cantidad de material y resultados al inglés para poder trabajar con ellos en el grupo.
Sigue siendo un misterio para mí porque no usamos las mismas herramientas para traducirlos a otras lenguas. Lo paradójico es que se traducían al inglés para que, por ejemplo, colegas finlandeses pudieran entender las noticias en español o los resultados de los procesamientos con herramientas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué no traducirlas directamente al finlandés o al alemán si se hacía automáticamente? Aquí puede verse cómo la falta de una voluntad multilingüe acaba por convertirse en un camino enredado, cuando teniéndola se tendría una forma mucho más rica de trabajar. Por último, y este me parece el punto más importante, hay que publicar en todas las lenguas del proyecto, principalmente porque esto impacta en tres cosas fundamentales. Uno, el reconocimiento de la importancia de la generación de conocimientos en lenguas distintas al inglés. Dos, en fortalecer la vida académica que trabajan principalmente en esas lenguas y además darle protagonismo a los colaboradores cuya lengua no es el inglés. Por supuesto, todo esto encierra un enorme esfuerzo y puede introducir tensiones dentro de los grupos, pero explorar la forma de fomentar el uso de todas las lenguas posibles, particularmente en el mundo digital, es un esfuerzo que no solo enriquece el trabajo de quien lo emprende, sino que contribuye a la preservación y al cultivo de estas lenguas. Muchas gracias.